Doctor, ¿nos podría decir cuál es el significado de la gastronomía para un migrante? Bueno, yo partí para este trabajo de una cosa que leí hace realmente muchos años. Digamos, uno de mis temas de investigación es el nacionalismo, ¿no? Y la formación de los estados nacionales. El nacionalismo es lo que uno comió en la infancia. Sí, claro. Y de ahí partió prácticamente la idea de ligar esta cuestión del digo, de la gastronomía con la migración. Es decir, ¿qué es lo que identifica muchas veces una persona? Es justamente esa idea de lo que se comió, ¿sí? Porque está ligada a toda una cuestión de sentimientos, de valores, de gustos, de olfato, etcétera, etcétera. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿nos podría explicar incluso entonces de qué hablamos o de qué hablan ustedes cuando nos hablan de la nostalgia culinaria de los migrantes? Exacto, pues justamente de eso, es decir, a ver, nosotros sabíamos ya desde hace muchos años, no solamente por los migrantes, sino también por la gente que viaja, que de pronto cuando regresan dicen, lo que más extrañé fue la comida. Me hacían falta, bueno, típicamente para los mexicanos, el chile, la tortilla, es decir, cierto tipo de cosas que de verdad forman parte ya de tu vida cotidiana a un grado, ¿sí? Que no se puede estudiar bien, digamos, si justamente no conoces el enraizamiento que tiene esto en cada persona. Entonces, te digo, un olor, ¿sí? Un sabor, ¿no? Pueden despertar una gran cantidad de recuerdos de una persona, mucho más, por lo que sabemos ahora, que incluso situaciones, digamos, mentales, ¿no? Que las personas tienen, ¿no? O sea, de pronto uno pasa por un lugar, hueles algo y dices, ¿a qué huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Y entonces dices, de repente, ya sé, y entonces eso te permite reconstruir la memoria de los sentidos. La memoria de los sentidos, exactamente. En ese sentido, un migrante, justamente una de las cosas que más trabajo le cuesta, ¿no? Pues es precisamente la de sustituir todos esos gustos, sabores y recuerdos, ¿no? Cuando se encuentra frente a una comida totalmente distinta. O sea, es muy común el oír a la gente que dice, no, no, es que aquí no saben comer. La alimentación de alguna manera nos define en mucho de lo que somos, de lo que sentimos e incluso de lo que pensamos. Claro. ¿En qué medida las movilizaciones migratorias y el fenómeno culinario se puede convertir en un objeto de estudio para nuestras disciplinas, para las disciplinas sociales? Bueno, yo diría que en mucho. En realidad, la verdad, esta idea del trabajo fue una cuestión muy exploratoria, es decir, o sea, no indagamos muchísimo, no, sino simplemente a mí me sucedió que empecé a ver, porque digamos, circulo mucho por la zona del mercado de Medellín, y entonces me llamó la atención, pues no es una enorme cantidad, pero digamos, pero sí una cantidad llamativa, ¿no? De restaurantes colombianos, ¿no? Que se identifican porque ponen una bandera enorme, digamos, justamente para indicar esto es un restaurante colombiano. Y entonces yo dije, bueno, ¿a poco los colombianos son tantos en México como para que haya esta proliferación? De las estadísticas, como en todas las estadísticas migratorias, nos dicen una cosa, ¿sí? Y los supuestos migrantes son en general siempre mucho más de lo que la estadística nos dice. Pero me llamó además mucho la atención en dos sentidos. Uno, que estuvieran justamente en la calle de Medellín, ¿sí? O sea, que hace alusión obviamente a una ciudad también colombiana, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿es una cuestión de casualidad o no? Entonces esta fue en parte nuestra preocupación en la indagación, ¿no? De ir a preguntar si la idea de Medellín tenía algo que ver con... Entonces para muchos sí, simbólicamente, pero para otros fue una casualidad, aquí empezaron y bueno, nos fuimos agregando. Y luego estaba la otra dimensión, digamos que ya no es el restaurante, sino el mercado. Y cuando uno llega al mercado de Medellín, encuentra puestos, ¿sí? Prácticamente copados por productos colombianos o de otras partes de Sudamérica, para que
los migrantes de estas regiones pues lleguen a buscar ahí los productos que realmente les son entrañables. Una de las cosas que a un migrante le causan mucho placer cuando recibe gente, ¿no?, es precisamente que le lleven productos de su tierra, ¿no? Entonces uno llega con dulces, con tipo de comida, con quesos, etcétera. Bueno, y eso se convierte en una especie de Navidad anticipada, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es esta cuestión del recuerdo. Entonces este mercado de Medellín tiene una larga tradición, o sea, era la puerta de los productos del sur, ¿no?, de Chiapas, de Yucatán, de Tabasco, ¿sí? Y solamente, bueno, no solamente, pero prácticamente ahí se encontraban estos productos, ¿no?, casi con seguridad, cosa que no pasaba en otras partes donde se, digamos, vendía lo que la gente del DF consumía. Y entonces me llamó la atención que el mercado siguiera cumpliendo, ¿no?, esa función de productos del sur, pero extendido, digamos, ya no solamente a la frontera mexicana. Hay una integración nacional obviamente mucho más fuerte, pero ahora se trataba de una frontera, digamos, más allá del país, o sea, seguramente primero de los centroamericanos, y luego fue ampliándose a los colombianos, pero ahora ya están también, digamos, peruanos, argentinos, etcétera, etcétera, y el mercado de Medellín es muy interesante por eso. Bueno, entonces aquí es donde empezamos a tejer nuestro trabajo, ¿no? Exacto. Identidad, pertenencia, nacionalismo, incluso como usted lo mencionó al principio, ¿no? Lo propio es lo natural, ¿sí? Lo otro es lo extraño, lo exótico. O sea, tú tienes tu comida y eso es lo normal, ¿sí? Y no te cuestionas, digamos, lo que estás comiendo, porque eso es a lo que estás acostumbrado. Pero cuando ves otro plato, ¿no?, dices, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y a poco lo comen? Ahí están estos fenómenos, repito, identitarios muy fuertes, porque son totalmente inconscientes, digamos, o sea, pero inconscientes a un nivel distinto, ¿sí? Digamos, el sentimiento nacional en general es un sentimiento inconsciente porque está dado por la escuela, por la familia, por los discursos oficiales, prácticas, ¿no?, por las prácticas, ¿no? Claro. Pero esta parte de la comida, de la relación familiar, son instintivas porque te la están dando desde el principio. Entonces, el proceso de adaptación en ese sentido para un migrante es muy difícil, ¿no?, porque justamente es como si le arrancaras una parte de su vida. Y ahí el éxito del propio mercado Medellín, ¿no? Y ahí está justamente el éxito del mercado de Medellín. O bueno, se vende, el recuerdo, o sea, evidentemente, ¿a qué me lleva eso? Pues al recuerdo de mi madre. Es decir, hay toda una cuestión de emociones muy fuertes a través de la comida. Y a los migrantes eso les pasa. Los famosos sincretismos. O sea, cómo a través de la comida uno empieza a explorar, ¿sí?, toda una serie de tradiciones, digamos, a que se dan, ¿no?, en las comunidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comida nunca llega sola, ¿sí? Claro, todos los procesos de aculturación, o sea, llega los ingredientes que hemos ido incorporando. Exactamente. Y entonces vemos que van atravesándose procesos históricos, regionalismos, construcción de nacionalismos e identidades que tienen como fundamento principal pues ser el externo, ahora estar fuera, ¿no? Claro, sí. Y luego también en procesos que son también muy interesantes de hibridación, ¿sí? Y entonces empezamos a encontrar cada vez menos productos exóticos, doctor. Sí, hemos incorporado, entonces. Porque justamente la globalización es parte de eso, ¿sí? Es decir, ahora tú encuentras restaurantes, tú quieres comer comida china en México. Bueno, es un mal ejemplo la comida china porque hay muchos chinos en México desde hace mucho tiempo y hay una tradición de comida china más vieja, ¿no? Pero comida tailandesa, ¿sí? Hace 15, 20 años, ¿sí?, no había ningún establecimiento de comida thai, ¿sí? Comida vietnamita, comida húngara, comida polaca, ¿sí?, comida italiana, bueno, que también es una comida muy generalizada en todo el mundo porque la migración italiana fue fuerte. Entonces pizza, espagueti, etcétera, forman parte de las dietas prácticamente de todo el mundo, ¿no? Es decir, justamente por la migración de los italianos, pero hay otros que no, ¿sí? Y ahora restaurantes mexicanos encuentras como los italianos, en todo el mundo hay restaurantes mexicanos. El Tex-Mex, si tú quieres, o sea, no es la comida tradicional mexicana. El Tex-Mex está popularizado en todo el mundo. Y el taco en todas partes del mundo se sabe qué es, ¿sí? El guacamole es un plato así, a veces
de lujo, a veces ya común en muchas Por los partes, ingredientes, ¿no? El aguacate es... porque en todas partes Oh, llega, ya lo encuentras. sí. Entonces, esto es parte, repito, de un primer acercamiento, ¿no? Pero creo que tiene muchas vetas para seguirse trabajando, ¿no? O sea, y luego a mí me pasó 2 veces que presentamos el artículo, ¿no? De gente que se nos acercó y nos dijo, oye, me encantó, dice, porque lo sientes vivo, ¿sí? O sea, sientes que estás hablando de algo que está mucho más cercano a ti, ¿no? Y que aunque no sea de comida colombiana, ¿sí? Digo, cada quien lo identifica con su propia tradición, ¿no? Dice, pero entonces siento que en el otro estoy leyendo como que estadísticas, estoy leyendo situaciones de número, Que de... no nos hacen sentir. Dice que no nos hacen sentir, y esto, ¿sí? Pues te despierta muchas cuestiones, o sea, que están pues enraizadas muy fuertemente en una cosa que va más allá del análisis frío objetivo, ¿sí? Sino que te hace, te digo, Alejado incluso. pero es también parte de la experiencia, ¿no? Es decir, si ustedes estuvieron en el mercado, bueno, y en la zona, hay una panadería colombiana, ¿sí? Un restaurante y panadería que está en una esquina. Bueno, y pues la gente llega, ¿sí? Los colombianos, a pedir pan, porque dices, el pan mexicano no es como el colombiano. Eso a mí de verdad fue de lo que más me llamó la atención en todo este proceso, ¿no? De ver entonces cómo estos colombianos, ¿no? De alguna manera se van integrando, ¿sí? Pero al mismo tiempo recuperan parte de sus tradiciones a través justamente de esta nostalgia culinaria, ¿no? Porque seguramente también, o sea, esto de que ellos comen sancocho todos los días es como nosotros con el mole, no lo comes todos los días, pero el día que van al restaurante, ¿sí? Y piden su sancocho, bueno, se sienten plenamente identificados, realizados, o sea, porque están acordando de los platos de la abuela, de las comidas en casa de la tía, de las reuniones con los amigos, o sea, porque eso es lo que te está dando justamente tu elemento identitario. Claro, es regresar a vínculos. Regresar a los vínculos. Empezar con las añoranzas. Sí. Doctor, bueno, pues, ¿algo más que quiera decirnos? Pues simplemente agradecerles esta deferencia, digamos, de invitarme. No, al contrario, Sí, muchísimas ¿no? gracias. Sí. Y que esperemos, la verdad, que estas investigaciones pues cubran también más espacios, porque hay de verdad muchas cuestiones que todavía nos faltan de investigar. Sigo insistiendo por eso de lo que decía al principio, ¿no? Es decir, si nacionalismo es lo que uno comió en la infancia, ¿sí? Hay todavía muchos elementos por descubrir, pero además está también, o sea, esta nueva etapa que vivimos, en donde la misma tradición culinaria, ¿sí? Se ha ido modificando, ¿sí? ¿No? Es decir, somos cada vez menos localistas, ¿sí? Aunque tengamos nuestros productos bases, ¿no? Digo, esto que te decía ahorita, tú ya puedes salir y dices, ay, se me antojó comida japonesa, ¿sí? ¿No? Ay, ahora quiero, pues, no sé, la polaca, ¿no? Decía, y tienes la posibilidad de ir, o sea, no es quizá lo más generalizado para todo el mundo, ¿sí? Pero tenemos también las partes híbridas, ¿sí? De terribles consecuencias.